Hola, hoy nos encontramos aquí en la institución educativa CECAF, una institución que lleva más de 25 años de tradición en el mercado, capacitando, educando y certificando entrenadores en ejercicio físico para la salud, o como la gente también le llama, entrenadores de gimnasio. Hoy venimos aquí para hacer uso de la planta docente de la institución, entre ellos docentes encargados de la biomecánica, morfofisiología y entrenamiento, incluyéndome a mí, para hacerles una pequeña entrevista. ¿Por qué los utilizamos a ellos? Porque en su mayoría son licenciados o profesionales en entrenamiento físico o en educación física. Esto es muy importante que ustedes sepan escoger una institución educativa basada en eso, que sus docentes sean especializados en el área del ejercicio físico y que tengan como base una licenciatura en educación física o una profesional en entrenamiento. No significa que un médico, un nutricionista, un fisioterapeuta no pueda hablar de este tema, pero el que principalmente te debe educar es este educador físico que tenga conocimientos en el área. Ahora, el tema que nos trae el día de hoy es el tema de los modelos pedagógicos, algo que comúnmente no es muy bien tocado en el medio del gimnasio. ¿Por qué? Porque casi siempre nosotros los licenciados en educación física nos enseñan estos modelos pedagógicos, pero terminan siendo letra muerta, terminan estando allá y muchas veces si se aplican es en aulas o en colegios como tal. Cuando nosotros pasamos este conocimiento, y no solo este, sino muchos que nos enseñan en la universidad a un gimnasio, normalmente no son muy aplicables o no sabemos cómo hacerlo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a preguntarle a los docentes de la institución educativa CECAF de qué manera aplican y cuál es la forma más pertinente de aplicar el modelo denominado autoestructurante a su labor como docente y asimismo ellos cómo piensan que ese modelo autoestructurante puede llevarse a los procesos de gimnasio, a los modelos de educación de un gimnasio para una persona del común. Profesores, primera pregunta, ¿de qué manera utilizan los modelos con características de tipo autoestructurante en sus labores como docentes en el área de entrenamiento y el ejercicio físico para la salud? Bueno, la utilización de este modelo es muy bien aplicado siempre y cuando trabajamos con estudiantes, en este caso entrenadores, vienen con unos conocimientos previos y a base de ellos vamos a hacer un aprendizaje significativo. Y para mí como docente es una oportunidad con la cual yo podría optimizar su aprendizaje. Es bien sabido que este tipo de modelos autoestructurantes lo que permiten es que el mismo estudiante genere su proceso de aprendizaje y yo intento con ellos es que se motiven siempre a hacer una indagación, que aprendan y reaprendan de los conceptos que ya vienen con los nuevos y que siempre estén en una labor de búsqueda de conocimiento y por eso mismo me gusta motivar ese aspecto dentro de mi modelo pedagógico o de los modelos que yo utilizo. A mí me gusta ser muy holístico en ese sentido, pero tiene que ver también que el estudiante adecuadamente apropie el conocimiento y él mismo pues lo someta a ese nivel de aprendizaje y a partir de ahí es donde yo lo puedo utilizar. Pues como docente de la institución CECAF, que es una institución de carácter técnico laboral, es un poco difícil utilizar el modelo, bueno, yo no le llamo modelo, pero bueno, la característica de tipo autoestructurante. ¿Por qué? Porque al intentar educar estudiantes en una área técnica, en la cual refiere tener una serie de pasos específicos para poder entrar en su vida laboral. Aunque mi educación como docente pertenece más al área heteroestructurante, la autoestructurante intento abordarla desde el punto de vista del autodescubrimiento. Yo utilizo, por ejemplo, algo que se le llama talleres de investigación, en los cuales los mismos estudiantes redescubren su propio conocimiento y empiezan a hacer crítica con respecto a lo que ven en el aspecto laboral. Bueno, para comenzar, el modelo autoestructurante lo que busca es que el estudiante cumpla con sus necesidades buscando lo que a él más le interesa aprender y sobre eso que lo guiemos. En mi modelo o en mi proceso educativo y lo que hacemos en el CECAF, lo que buscamos es que el chico no solo descubra lo que le gusta, sino que lo pueda aplicar de manera comedida e inmediata. El modelo es muy bueno, pero tiene que tener cuidado el docente o el profesor para evitar que el estudiante se salga de lo que está buscando y termine en un mundo donde no va a entender lo que está haciendo.
la guía del profesor tiene que estar enfocada a mantenerlo encauzado en lo que queremos que él aprenda y en lo que él necesita para su vida laboral. Lo decimos porque nosotros hacemos formación para el trabajo y no es un proceso de ciencia, sino de aplicación de la ciencia a la vida diaria. Por eso el modelo es muy bueno, pero hay que tener mucho cuidado con no irnos a salir del cauce. Eso es lo que yo pienso. Digamos que la utilización de los modelos va en dependencia de lo que se esté enseñando. Y aunque creo que se pueden utilizar los modelos autoestructurantes, se utiliza todavía mucho más el modelo hetero, pues porque muchos estudiantes vienen a recibir del profesor el conocimiento. No obstante, cuando intentamos hacerlo autoestructurante es cuando buscamos que el educando debata, que el educando se informe, que el educando traiga lo que él ya cree conocer o conoce acerca de la temática y podamos entablar pues una conversación mucho más centrada en él y centrada en el tema. Pero pues digamos que se hace una mezcla de estilos y cuando se usa pues obviamente toca direccionar al estudiante para que logre hacer parte él como centro y el conocimiento como centro y deje de ver al profesor como centro. A veces el problema no somos nosotros los docentes tratando de quitarnos de ese foco de atención, sino son los estudiantes o el paradigma que ya tiene la gente del común cuando entra a una institución de sentirse ignorante y esperar a que el profesor le dé luz sobre todos los temas que bien se van a ver en el caso nuestro, pues en el entrenamiento. Ya que este tipo de modelos autoestructurantes son más característicos del aula de clase, vamos a intentar contextualizarlo más en un área de gimnasios, entre la relación de entrenado-entrenador, ya que el entrenador pasaría a ser un educador como tal. Con respecto a esto, viene la segunda pregunta. En relación al uso de redes sociales para adquirir la información como tal, ¿usted creería que esto sería un modelo de tipo autoestructurante? Y si fuese así, ¿usted estaría de acuerdo que este se utilizase como tal? Como entrenadores, nosotros también tenemos un proceso de docencia, porque vamos a enseñar a nuestros usuarios a entrenar. O sea, él se convierte también en un estudiante. Y eso genera un lugar o un momento en donde los modelos también tienen que y deberían ser aplicables, porque el entrenador se vuelve un docente para enseñar, obviamente desde la actividad física. Entonces, en mi conveniencia, yo sí digo que debería existir ese modelo, además porque nuestros entrenados vienen también con unos conocimientos previos y vienen orientados a seguir aprendiendo cosas, pero debido a todo lo que viene el boom de redes sociales y toda la información que de manera científica y real no es la adecuada, ellos vienen con unos, digamos, con unos pensamientos que no son los más adecuados. Ahí es donde nosotros como docentes debemos hacer una intervención como guías. Acuérdense que este modelo de docente es una guía, es un apoyo. Nosotros debemos llevarlos por ese camino donde aprendamos y le enseñemos a discernir la información que es veraz de la que no lo es. Por eso nosotros en esa guía fomentamos el autoaprendizaje, fomentamos que ellos aprendan, pero también que reaprendan y a veces dejen de lado cierta información que puede contaminar la verdad de lo que es la actividad física. En mi opinión como docente, yo no comparto la idea de que el autoestructurante sea un modelo. Pues para eso están los modelos constructivistas, el modelo proyectivo, el modelo Sudbury, que están basados principalmente en modelos autoestructurantes, pero no es que el autoestructurante sea un modelo. Ahora, con respecto a la información por la cual accede la gente a las redes sociales, tiene características autoestructurantes. Desde el proceso tal del modelo escrito desde los libros, no podríamos decir que la persona al adquirir conocimiento de una red social infiere automáticamente que es un modelo pedagógico, pero tiene características de este. A lo que voy es que efectivamente sí la gente intenta educarse o capacitarse por medio de una información salida de un computador, de una red social, de cualquier elemento, pero pues lógicamente eso va a traer muchos inconvenientes si no hay un educador de por medio. Es decir, si la persona se informa sola, esa información va a quedar lógicamente muy sesgada y con un riesgo muy alto de creer ser cierta. El educador entonces sería parte del proceso autoestructurante, por así llamarlo,
pues para que se pueda dar de la manera, de la mejor manera posible. Respecto a la segunda pregunta, en el gimnasio, la utilización de las redes puede ser muy útil si hay un direccionamiento de una persona que te pueda acompañar y asesorar en el tema. El entrenador, si tiene las bases y los fundamentos metodológicos, teóricos y prácticos, puede ayudarte a través de una buena asesoría en la guía, y en la red social puede ser útil. Pero no es en este caso un modelo, es una herramienta que se puede utilizar. Y como cualquier herramienta puede ser muy bien utilizada o muy mal utilizada. Y en nuestro mercado la mayoría ha sido muy mal utilizada porque se genera de preconceptos y de imágenes y de ideas mal concebidas. En este caso no aconsejo las redes como una metodología, sino como una herramienta útil para la discusión posterior y la generación de un criterio mucho más estructurado. Ok, yo creo que las redes sociales son una fuente de información y podría decirse de manera global que podría ser autoestructurante porque se informa. El problema es que no se está formando y las redes sociales traen una cantidad de información que no se estructura desde la ciencia, y por eso diría que utilizarla como un medio de formación autoestructurante es un arma de doble filo porque no se está direccionando. Lo hablábamos anteriormente, los entrenadores podemos dar tips para que la persona busque información sobre hábitos de vida saludable, alimentación, ejercicio, mas sin embargo sigue siendo algo guiado por el entrenador. Ellos pueden ir a buscar una información de manera dirigida, pero las redes sociales no son hasta el momento la mejor forma de educarse o de llevarlo al centro de la educación y para que el estudiante realmente tenga esa formación, o en este caso el entrenador. Por eso creo que en el contexto general se puede decir que se está haciendo una información autoestructurante, pero llevándola a la particularidad es un arma de doble filo que no se debería usar hasta que no se estructure bien la información. Tercera pregunta, ¿considera usted que un entrenador de gimnasio común puede utilizar los modelos de tipo autoestructurante para su labor? Claro que sí, claro que se puede utilizar. Los modelos autoestructurantes me parece que pueden llegar a ser muy funcionales, pero siempre hay unas barreras o riesgos. Y yo lo veo desde mi punto de vista en el entrenado. Cuando llega acá con una cantidad de información que de pronto no es la más veraz ni la más real, eso podría hacer que llegue a haber un choque cuando nosotros como docentes guiamos a que cambien ciertos aspectos o decirle que hay cosas que no son una realidad. Puede haber un choque que desmotive. Pero a mí sí me parece que este modelo puede ser muy bueno, sobre todo porque si el entrenado indaga y hace su proceso de aprendizaje propio, podemos llegar a optar a que él haga una aprehensión del entrenamiento, porque muchas veces los entrenados desertan del entrenamiento porque esto es algo dificultoso, hay mucha exigencia, se desgastan, se pueden llegar a cansar. Pero si vienen con una motivación propia, esto podría llegar desde el autoaprendizaje, podría ser beneficioso porque vendrían más motivados y también bien guiados con un conocimiento real de lo que la actividad física puede hacer por nuestros clientes. Me parece que sí se debería manejar. Mira que el trabajo que tiene el entrenador es muy importante porque el entrenador debe tener la capacidad de tomar a personas que no tienen ninguna formación y tienen muchas inquietudes y poderles absorber algunas dudas y ayudarles a entender algunas situaciones que suceden. Como herramienta, otra vez digo, es muy útil, pero el entrenador debe tener bases y conocimientos para poder hacer de esto una herramienta útil. Como dije en la pregunta pasada, no me parece que sea una metodología, sino una herramienta. Entonces, este entrenador debe tener bases, conocimientos, conceptos, y además de nada un criterio lógico para poderle asesorar a una persona, decirle si eso que está viendo en esa red social o en ese influenciador le es verdad o no y le es útil o no, porque no es malo o bueno algo, sino la forma en la cual se utiliza. Las cosas tienen una utilidad y hay que aprender a sacarles el máximo provecho. Por eso nunca satanizo nada, sino digo lo que debería hacer y por qué se debería hacer. Esa es la tarea de un entrenador en un contexto. Sí, primero que todo yo considero que lógicamente el entrenador es un educador, sea entrenador deportivo, entrenador en ejercicio físico en gimnasios, es un educador. Y como educador también debe valerse de modelos pedagógicos y modelos de enseñanza pues para poder llevar a cabo mejor su profesión.
En el aspecto del autoestructurante, yo opino que sí se puede aplicar en entrenadores de gimnasio. Hay algunas barreras, por supuesto, es un poco difícil, sobre todo para los entrenadores de planta o entrenadores grupales que manejan gran cantidad de población, pero podría haber algunas fórmulas. El entrenador personal de pronto se le facilita un poco más porque es entrenador uno a uno, entrenador. ¿Cómo lo vería yo? Desde, por ejemplo, algunos mecanismos de conciencia corporal, que no es muy común en los gimnasios, pero que es muy importante. La gran mayoría de personas que ingresan a un gimnasio ingresan creyendo que el gimnasio hace todo por ellos, ¿sí? Los tips o las píldoras o todo lo que le da el entrenador es lo mágico, y no. Realmente cuando una persona entra a un gimnasio tiene que entrar en un proceso de autoformación, un proceso de hábitos, un proceso en el cual la hora de gimnasio no es la única hora donde se piensa en ejercicio físico y salud, sino después del gimnasio, qué es lo que debo hacer para permitir seguir desarrollando eso. Entonces, como le decía, la conciencia corporal es una tarea que uno no solo trabaja en los gimnasios, sino que uno puede dejar por fuera del gimnasio para que la persona lo siga desarrollando. Un ejemplo de ellos es el denominado abdominal bracing, que es una tarea que uno le deja al usuario para que la haga en su día a día, y ese, llamémoslo así, podría ser un modelo de tipo autoestructurante. Yo creo que uno puede utilizar el modelo autoestructurante, claro que sí, si uno, lo decíamos en la pregunta anterior, si direccionamos la información, si el docente encamina esa información hacia lo que realmente es, hacia la ciencia, hacia lugares donde podamos extractar esa información, yo creo que puede ser autoestructurante. Puede que no sea en el contexto grupal, pero sí en el contexto individual, donde a esa persona en específico, con sus necesidades específicas, yo la puedo ayudar a encontrar esa información, la puedo ayudar a encontrar buscadores, sitios, programas que le ayuden a documentarse y a generar hábitos de vida saludable, hábitos alimenticios, de ejercicio, pros y contras de ciertas cosas que se van a practicar en el gimnasio. Entonces creo que nos podemos beneficiar del modelo autoestructurante, obviamente sabiéndolo entender y sabiendo direccionar. Como nos podemos dar cuenta, estos modelos basados en las características de tipo autoestructurante son supremamente importantes en el aula. No solo porque educan al estudiante desde el punto de vista autoestructurativo, sino también porque él busca su propio conocimiento, bastante importante en cualquier área de la educación. Ahora, también vimos que es muy aplicable en el entrenamiento para el ejercicio físico, algo que no es muy común, ya que estas áreas se basan principalmente en la copia por imitación. El entrenador simplemente hace un ejercicio y la persona copia, a veces sin conciencia. Entonces, este tipo de modelos es bastante interesante y bastante aplicable en gimnasios. Entrenadores de gimnasio quedan cordialmente invitados para que sepan un poco más de este tema, y también cordialmente invitados para el canal. Buen día.